Mandan este tipo de tratamientos, más en esta época, de hace unos 20 años para acá, la depresión ha tomado pues mucho poder en las llamadas enfermedades de tipo emocional o desórdenes mentales. Y hay diferentes formas de tratarla. Hay muchas teorías acerca de si acercarse con un psicólogo, en parámetros más extremos con un psiquiatra, qué pasa con el consumo de los medicamentos psiquiátricos o antidepresivos. Todo esto, bueno, ha creado más confusión en los pacientes. De hace unos 20 años para acá, la depresión, hay un retorno, ha tomado pues mucho poder en las llamadas enfermedades de tipo. Les decía que hay diferentes formas de tratarla en el mundo médico, pues ha creado mucha confusión, hay muchas dudas acerca si los medicamentos para la depresión, antidepresivos, son en realidad los más favorables para tratarla o no. En lo personal, como terapeuta ortomolecular, he visto casos, no es mi opinión ni mi percepción, es la experiencia la que hace que dé este resultado. El tratamiento en la depresión, cuando se usan psiquiátricos o antidepresivos, trastorna más al paciente, no le ayuda en gran cosa. Lo único que hace es inhibir el sistema nervioso, enmascarar el origen que está trastocando a una persona con este problema de salud muy fuerte que puede llegar, ustedes saben, al suicidio. De hecho, hay muchos países con una tasa muy alta de suicidio a consecuencia de la depresión y desafortunadamente esta tasa ha tocado de edades desde los 12 años en adelante. La adolescencia está trastocándose con este problema de salud. ¿Por qué es un problema? Porque no se ha podido erradicar desde su origen. Es multifactorial todas las formas a las que el organismo se transgrede para llegar a este tipo de problemas, de verdad, muy serios de salud. Es difícil sacar adelante un paciente así y sobre todo si no se explora la causa de la depresión. Puede confundirse con otro tipo de trastornos o apatía simplemente, pero hay signos, hay síntomas que nos indican que ese paciente está ya tocando este proceso, no se da de la noche a la mañana, o incluso este proceso que no está descubierto del todo por familiares, por el mismo paciente, incluso por sus terapeutas, toca fondo y entonces puede pasarse de un proceso depresivo a un proceso de ansiedad muy severo o bien caer en la adicción. Normalmente los pacientes que tienen problemas de adicción, cuando tratemos adicciones, ahí vamos a explorar parte de esta circunstancia. Pero muchos pacientes que llegan a las adicciones antes pasaron por un proceso así, de ira, de frustración, que los lleva a la depresión. Y entonces se ahonda este problema, no se atiende debidamente, se pasan por alto porque los síntomas en algunas ocasiones se presentan todos a la vez, pero la mayoría de las veces estos síntomas que vamos a ver más adelante se presentan de manera muy aislada y pasan por estadios de la tristeza a la alegría o melancolía y se van mascarando con muchos desórdenes de la personalidad propia del paciente, el estrés o las experiencias a las que se está sometiendo. Entonces de ahí que si no tenemos ese cuidado de como familiares de un paciente con depresión, de enfocarnos qué está sucediendo, esos síntomas, como por ejemplo que no se quiere arreglar, no se quieren bañar, les cuesta trabajo despertarse, siempre tienen flojera, siempre tienen apatía o incluso andan de malas. También el andar de malas es un sinónimo de depresión. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo, como les he indicado en muchas terapias de tipo delicado como esta, a ti como terapeuta ortomolecular que te estás formando, es que tengas mucha empatía. Este tema es un tema delicado, pero no quiere decir que con la terapia ortomolecular no podemos lograr avances sustanciales. Es un tema delicado porque tenemos que tener mucha empatía con el paciente, tomar un poco su lugar, ahondar de manera muy silenciosa, muy cuidadosa las causas de la depresión. Habrá momentos en que el paciente nos las externe, no necesitamos saber qué fue, qué hecho fue el que detonó este proceso de depresión. Lo que nos interesa saber para poder diferenciar si es una depresión endógena o exógena, lo que nos interesa saber como terapeuta es qué tipo de depresión es, y aquí lo vamos a entender, porque si yo trato solamente por
fuera el problema, entendiendo que es un proceso por el que está pasando el paciente de pérdida, de tristeza, y no estoy verificando toda la sintomatología. Puedo estar enfrente de un paciente con depresión endógena, que es una causa interna, y no le estoy tratando de origen. Y ustedes saben que el éxito de cualquier terapia ortomolecular es precisamente porque va al origen. Entonces, bueno, hay que tener mucha habilidad emocional con el paciente a la hora de tratarlo, a la hora de establecer su sintomatología y sobre todo de sus tratamientos. Espero que participemos esta vez muy nutridamente con todo esto de los tratamientos, porque en este caso en especial, ustedes saben que en general para la nutrición ortomolecular no hay una receta exacta. Lo que hay es el nutriente exacto para el síntoma exacto, no hay la receta exacta. La depresión es un proceso que requiere de toda tu atención, de toda tu habilidad a nivel de conocer todos estos estadios emocionales. Y en este punto, bueno, pues ya pasamos por el sistema gastrointestinal, que más adelante vamos a platicar por qué tenemos que tomarlo en cuenta en un proceso de depresión. El sistema gastrointestinal, ya nosotros a este punto de este seminario ya hablamos de la importancia de tener nutrido al sistema inmunológico, de la relación tan íntima que hay entre el sistema inmunológico, el sistema nervioso, y esta relación de estas tres fases del funcionamiento del cuerpo humano nos pueden dar un mapa muy completo, un panorama muy amplio de todo lo que podemos hacer como terapeutas con un paciente. Justo en esta situación, insisto, no esperen la receta exacta, aquí sí depende al 1001% la sintomatología, la historia clínica, las conductas emocionales y sobre todo la alimentación, la historia clínica en general del paciente para de verdad poder ayudarle. Si nosotros nos queremos aprender de memoria cuál es la receta de nutrientes y en sus dosis para tratar estos problemas emocionales, difícilmente vamos a poder ayudar a nuestro paciente. Aquí es un trabajo muy exhaustivo, muy profundo con ellos, en donde tenemos que ir paso a paso saneando cada proceso. No pretendamos y no demos esta expectativa a los familiares y al paciente mismo respecto a que un tratamiento de 3 meses va a combatir la depresión. Este proceso es cuando las suprarrenales están agotadas al máximo, ya no hubo quien nos defendiera del estrés, porque la depresión no es un proceso en 2 pasos. Estoy triste, por lo tanto me deprimo. La depresión es un proceso que pasa por varios estadios y el principal detonante, uno es la frustración, el segundo es la ira y de la ira se pasa a la depresión. Entonces hay que estar bien conscientes de los estadios por los que pasa la depresión a nivel emocional para que vayamos explorando cada uno de ellos en nuestro paciente de acuerdo a cómo se fueron detonando. Hay pacientes que primero sienten ira, de la ira pasan a la frustración y de ahí a la depresión. Es un círculo vicioso este proceso. Por eso es difícil tratar, convivir y, por supuesto, ver resultados inmediatos en terapias así. Entonces, ¿a qué me refiero con ver profundamente el problema? Es visualizar a qué grado de trastorno sometimos a ese organismo para que hoy por hoy un paciente nos indique que tiene depresión o nosotros exploremos o el familiar. Normalmente en la mayoría de este tipo de problemas de salud los que se acercan son los familiares. Esto es un poco como una adicción, todas las enfermedades o trastornos o desequilibrios emocionales, muy difícilmente el paciente llega a pedir ayuda. Normalmente quien pide ayuda es el familiar, la pareja, las personas que están alrededor de la persona que está sufriendo este trastorno emocional. Entonces, por eso es un poco más difícil, porque el paciente de primera instancia se cierra. En mi experiencia me ha tocado incluso ya tratar concretamente la depresión hasta la tercera etapa, porque las dos anteriores es una exploración difícil, no de rutina, como cualquier otro proceso de diabetes, hipertensión, fibromialgia, menopausia. ¿Por qué? Porque ya hay más estándares y el paciente mismo se está comunicando todo lo que le está sucediendo. Y es muy fácil definir dónde está la deficiencia nutricional. Pero en nuestros procesos emocionales
no hay comunicación directa con el paciente, por la misma razón que el paciente no llega por su cuenta. Entonces, o muchas veces ni siquiera conoces al paciente en las primeras sesiones, es el familiar, la mamá, el esposo, la esposa, quienes se acercan. Entonces empezamos a cavilar entre el familiar y tú como terapeuta, qué es lo que está sucediendo, qué cree el familiar que está trastornando este proceso, y con base a eso empezamos a mandar los primeros nutrientes, las primeras fases desintoxicantes, energéticas, nutritivas, pero aún sin un mapa concreto, la medida exacta para poder determinar cuáles son los nutrientes que le vamos a dar a esa persona en el proceso y en la fase en la que está. Otra de las, por así llamarlo, complejidades que tienen estos tratamientos es que depende del estadio en el que se encuentren, es el tratamiento que se va a indicar. Como les decíamos en el seminario pasado, cuando hablamos del sistema nervioso y te tocamos de manera muy superficial la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, y yo les indiqué incluso que lo tratábamos de manera muy a la deriva, porque íbamos a tener temas individuales de cada uno de estos procesos, y sobre todo por las dudas que ustedes han tenido y la reacción que tienen sus pacientes cuando se intenta empezar una terapia de este tipo. Normalmente la dejan, la deja el familiar porque ve que en lugar de avance va no retroceso, pero van cambios que ellos no se esperaban, o definitivamente no hay cambios después de 3 semanas, 4, y es ahí donde retrocedemos mucho en los avances del tratamiento ortomolecular. Aquí hay que tener mucha comunicación con la familia. Si el paciente ya está abierto, indicarle que es un proceso profundo el que vamos a hacer, es un proceso largo en el que tenemos que enfocar, número uno, a regenerar las glándulas suprarrenales. Aquí estoy hablando de una depresión tanto endógena como exógena. Luego vamos a definir las diferencias de cada una, tanto para que tú puedas explorar la sintomatología y poder definir qué tipo de depresión es, a menos de que tu paciente ya venga con un diagnóstico por fuera. Entonces, pero en ambos casos, tanto endógena como exógena, tenemos como terapeutas que ver la historia en flashback, o sea, en retroceso, no a nivel de historia emocional del paciente, porque en esos rollos no nos podemos meter, insisto, como terapeutas, no vamos a escudriñar qué fue lo que hizo que ese paciente esté con ira, luego frustración y luego llegó a la depresión, porque muchas veces el paciente no se va a querer abrir y nuestra terapia no va enfocada a eso, nuestra terapia va enfocada a equilibrar los desórdenes de tipo hormonal, de tipo inmunológico, del sistema nervioso e incluso del sistema muscular, que trastocaron al paciente a llevarlo a ese estadio de depresión. Eso es en lo que nos vamos a enfocar. Por supuesto, en este temario nosotros tratamos de darte algunos consejos, incluso que puedes tú como terapeuta dar. Recuerda que como terapeuta ortomolecular y nuestra pretensión en este seminario es que seas un terapeuta completo, que trates desde el punto de vista a nivel mente, cuerpo, incluso el espíritu de las personas. No decimos que esto va a nutrir el espíritu, pero cuando el organismo no está sano, cuando no tiene la suficiente energía y una nutrición equilibrada, se trastocan estos puntos, el mental y el espiritual, y eso entorpece cualquier tratamiento por bueno que sea. Entonces, bueno, hablando de ambos tipos de depresión, tú como terapeuta tienes que ir, así como te decía, en retroceso, con esa lupa de terapeuta ortomolecular, con la lupa en la que tú ya sabes que tienes que ver qué fue el primer órgano, el primer sistema, los primeros desórdenes nutricionales que se empezaron a dar antes de que el paciente llegara a donde está, porque solo así lo vas a poder ayudar. Y este es el proceso que tenemos que explicarle al familiar y al paciente. Ahí demostramos que sí es un proceso largo, es un proceso profundo, pero que vamos a ir saneando de atrás para adelante. No vamos a enmascarar el problema, no lo vamos a tener dopado, no le vamos a dar sustancias que lo tengan alerta y otra sustancia en la noche para que le permita dormir. Vamos adelante a ver que uno de los síntomas muy específicos de la depresión es que duermen de día y de noche están despiertos.
Entonces no vamos a enfocarnos a ese tipo de tratamientos para enmascarar los síntomas que se están dando con el problema enfrente. Nos vamos a ir hacia atrás y el paciente y la familia tiene que hacer acopio de toda su comprensión y toda su participación para que de verdad la medicina ortomolecular, con todos los testimonios que tenemos, con todo el sustento científico que existe, a partir de que la nutrición en dosis altas es capaz de regenerar funciones, de equilibrar funciones y por supuesto hacer un balance tanto hormonal como emocional a partir de esta nutrición exacta. Bueno, con todos estos instrumentos es con los que vamos a trabajar, pero desde los cimientos. Entonces quería preparé esta pequeña introducción para que entendamos y que nos quede bien claro, no esperemos recetas exactas, depende del paciente y de qué lupa utilices tú para ver todo ese proceso anterior en el paciente, qué fue lo que sucedió antes de llegar a este punto, porque de esa manera vas a tratar, vas a regenerar suprarrenales si fuera necesario, en algunos casos incluso con el proceso de desintoxicación intestinal y luego una nutrición del sistema nervioso puede sacar adelante al paciente, cosa que en otras terapias ni siquiera se les pasa por la mente, que puede haber un proceso digestivo que esté inhibiendo la absorción de nutrientes y por consecuencia no se hace la síntesis adecuada de sustancias químicas, de hormonas y los procesos enzimáticos que permiten que llegue hasta el cerebro las sustancias que nos ayudan a estar alegres, contentos, a tener energía. Esto puede ser un proceso incluso de un trastorno gástrico severo de varios años, de un proceso prolongado que no se ha tocado desde origen y entonces por eso el problema no se soluciona. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo la maravilla de la nutrición ortomolecular le da, para decirlo en términos coloquiales, le da el clavo con el síntoma exacto y es un trabajo como, que se tiene que ver para ti terapeuta, para paciente y para la familia. Bueno, ahora en términos generales se denomina la depresión como un trastorno del estado de ánimo y su síntoma habitual es un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. He aquí la diferencia entre detectar que un adolescente está triste por sus estadios hormonales, en donde empieza todo este equilibrio hormonal, y es permisible hasta cierto punto este tipo de abatimiento, de infelicidad, pero cuando esto se estaciona en la vida del adolescente, en la vida del niño, aquí sí mucho ojo, porque entonces se pueden perjudicar e inhibir ciertos procesos tanto hormonales o de sustancias que ayudan a que funcione la química del cerebro, que es la que puede lograr que la historia sea diferente. ¿Cuál es el origen? Aquí insisto, este es el origen de versiones tomadas de información clínica, pero el origen depende mucho en cada persona, puede variar, es multifactorial. Es como aquí dice, aunque hay que destacar factores desencadenantes como el estrés, porque también esa actividad excesiva, esa preocupación, sin calma, sin equilibrio, nos puede llevar a un proceso deprimido. ¿Por qué? Porque nosotros si trabajamos bajo mucha presión, bajo mucho estrés, y a pesar de que hacemos, bueno, lo imposible por quedar bien con el jefe, porque no nos falle la información, el trabajo a tiempo y puntual, a pesar de eso no sentimos satisfacción o las cosas no salen como uno lo planea, a pesar de todo ese ritmo de trabajo tan fuerte y que estamos dejando de lado familia, incluso salud, diversiones, etcétera, etcétera, nos lleva a la frustración ese estrés, porque a pesar de que hacemos todo para quedar bien con todos, al final no quedamos bien con nadie y menos con nosotros mismos. Entonces eso nos lleva a la frustración y de la frustración es bien fácil pasar a la ira y ya en ese proceso lo que sigue es depresión. Entonces este puede ser un enfoque con el que puedas manejar la sintomatología para tratar de origen un problema de depresión. Aquí vamos a ir desenredando toda esta introducción que les hice. Dependiendo la historia emocional y clínica del paciente, es en la medida que vamos a ayudarlo con su tratamiento. También otros factores que pueden desencadenar estos procesos son los sentimientos derivados de, pues,
la decepción amorosa, el divorcio, la infidelidad, que terminemos con el novio, con la novia, etcétera, que hayamos tenido algún problema sentimental o incluso la pérdida de un familiar, la pelea con algún padre, con alguna madre, el divorcio de nuestros padres, lo que tenga que ver con una decepción sentimental, emocional. También la contemplación o vivencia de un accidente. Hay situaciones muy fuertes que podemos llegar a vivir sin nosotros pensarlo. Podemos estar expuestos a situaciones, imágenes muy fuertes, y entonces esto se queda en nuestro inconsciente y permanentemente nos está autocastigando sin nosotros saberlo. Entonces, cada que nos enfrentemos a una situación o imagen similar, nos va a retornar el inconsciente a esta vivencia y nos vamos a estacionar ahí. Es aquí cuando sí se sugieren otro tipo de terapias además de las ortomoleculares. Alguna vez cuando tocamos precisamente el tema de ansiedad y depresión, cuando hablábamos del sistema nervioso hace unas semanas, ahí les comentaba que yo les sugería una terapia en donde es conveniente que el paciente se distraiga. Más adelante aquí vamos a incluir ese tipo de sugerencias. Entonces eso puede también ser muy útil más allá del tratamiento ortomolecular, por supuesto. Un asesinato, una tragedia, algún suceso fuerte, algún malas noticias incluso que estemos viendo, o aquellos jóvenes o sobre todo las personas que están expuestas al desempleo. Este es un factor que nosotros hemos valorado mucho, incluso en los programas de radio. Hemos tenido especialistas en que nos hablan el factor social y psicológico del desempleo hoy en día, en general, en todas las naciones. Esto ha generado, sobre todo en los jóvenes, en los adultos contemporáneos, como se les llaman las personas menores de 50 años. Entonces, están sometidas permanentemente a estar frente al televisor, frente a las noticias, sin alguna actividad que los mantenga distraídos mentalmente, físicamente, y entonces se ensimisman en este tipo de noticias, en este tipo de eventos, y entonces se autodeprimen más, porque su proceso de vida no es al que estaban acostumbrados o al que pretendían estar viviendo, y entonces se están enfrentando a este tipo de constantes malas noticias, y esto se va haciendo un círculo vicioso. O también puede ser la depresión originada por alguna pena en especial, la pérdida de un familiar, el mismo hecho de no tener trabajo, etcétera, etcétera. Son muchas causas alrededor que se pueden dar en las que, dependiendo de cuál es estos factores desencadenantes, sería el tratamiento que tú tengas que dar. Aquí un ejemplo muy breve, porque vamos a hacer varios ejercicios en donde esperamos tu participación. Aquí te vamos a dar un ejemplo muy breve. En este caso, por ejemplo, el caso de un problema sentimental. Nosotros no vamos a solucionar el problema sentimental del paciente, no es la pretensión ni el cometido. Lo que va a pasar es que no es nada hormonal lo que está viviendo el paciente. No es nada que tenga que ver con sustancias que hagan falta para el cerebro. No tiene que ver con factores nutricionales incluso, o que tenga una enfermedad que esté provocando que se suprime el sistema nervioso, se bajen las defensas y a consecuencia de ello el paciente se deprima. No, es una cuestión emocional. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues, insisto, no vamos a solucionar su problema, pero ese paciente, ¿qué necesita? Necesita energía, necesita suficiente oxígeno en su cerebro. ¿Para qué? Para que ese oxígeno que está llegando a su cerebro pues le permita ver las cosas de otra manera. Y por supuesto, ese paciente necesita una constante regeneración celular, que cuando se vea al espejo se vea pues con energía, rozagante, con los ojos que le brillan. Pero si ese paciente se deprime, se inunda en su sufrimiento sentimental, obviamente el espejo le va a hablar de otra manera, se va a ver su cutis cenizo, incluso el cabello se va a ver seco, maltratado, su piel seca, y todo esto se va haciendo el círculo vicioso. Es una telita tan delgadita, es un tejido tan invisible que se va dando en cuestión de las emociones, que cuando menos nos demos cuenta ya estamos cubiertos de pies a cabeza en este círculo de emociones que nos van hundiendo y hundiendo en este proceso cada vez y cada vez más fuerte. Y un simple problema emocional por una ruptura con tu pareja puede llevarte a casos graves, severos y profundos de depresión. Entonces tú tienes como terapeuta que evitar que este paciente caiga en esta situación.
tienes que darle energía, revitalizar sus órganos, oxigenar y evitar la oxidación celular propia de este proceso. Esto se va a reflejar, de verdad, parece curioso o parece un dato muy banal, pero ayuda mucho que el paciente cuando esté en estado de depresión vea que su piel, su cutis está bien hidratado, bien nutrido, que no se ve ojeroso, que su cabello es sedoso, que no se le cae, que tiene energía pese a la tristeza que está viviendo. La historia de este paciente puede ser muy diferente a que si no se le tratara con los nutrientes que van encaminados para eso. Normalmente los ejercicios los ponemos como a mitad del seminario, pero en este caso traigo varios preparados para que nos dé tiempo de que entren todas tus participaciones, y aquí al comienzo sí te vamos a pedir que por favor en el ejemplo que te traje de en una decepción sentimental, si tú el argumento de tu paciente es ¿cuáles serían los nutrientes que vas a dar? Nada más te pido que me des 3 nutrientes, no te pido muchos datos, solo 3 nutrientes. En un proceso así sentimental, ¿qué le aconsejas a ese paciente? Pues tiene que tener energía. ¿Qué nutriente le vas a dar para que ese paciente tenga energía? Tienes que proteger también que ese paciente no tenga problemas por oxidación celular que puede provocar ojeras, caída de cabello, mal semblante, baja energía. Entonces le vas a dar antioxidantes, pero también tienes que proteger la oxigenación, porque en un proceso así la persona anda obnubilada, la razón no le sirve de nada, la tristeza es el único parámetro de vida para él, sientes que la vida se te acaba, pero bueno, si tienes suficiente oxígeno, de verdad, ya te iba a decir el nutriente, pero el efecto benéfico para tu cerebro, para tu salud mental, para el equilibrio emocional, depende de la capacidad de oxigenación que tenga tu organismo. Por eso, bueno, después te vamos a dar otro ejercicio cuando tenga que ver con un proceso de duelo. Pero bueno, para este ejercicio, ¿qué le darías a tu paciente? Necesitamos darle energía, necesitamos evitar oxidación y necesitamos oxigenar su cerebro. Ese es el primer ejercicio. Más adelante te vamos a dar el tiempo para que nos mandes tus 3 nutrientes que recomendamos para energía, para oxigenar y para evitar la oxidación. Solo te pedimos 3 nutrientes. Te recuerdo, no son recetas exactas y menos en este tipo de tratamientos. ¿Cuáles serían las sugerencias para un paciente que está pasando por un proceso de depresión con este ejemplo? El otro ejemplo que te traigo es, por ejemplo, en el caso de personas que han sufrido mucho estrés, que están deprimidos a consecuencia del estrés, que dieron y dieron de sí y dejaron de lado muchas cosas no menos importantes a consecuencia de cumplir con una sola cosa, el trabajo, llegar a tiempo, cumplir con el jefe, estar bien con el trabajo, etcétera, etcétera, horas extras, y aún así este estrés no logró que ellos cristalizaran todo este esfuerzo. Entonces esto los lleva a la frustración, a la ira y caen en depresión. En un caso de estrés, ¿cuáles serían los 3 nutrientes que tú indicarías? Aquí no te voy a dar tips porque lo hemos repasado muchísimas veces. Fue el segundo tema del seminario, después del sistema gastrointestinal, hablamos de este tema en donde la consecuencia del estrés, ¿quién sale perdiendo? Entonces, si la consecuencia de la depresión es el estrés, que nos indiques cuáles son los nutrientes que darías para un proceso de depresión originado por estrés. Estos serían los 2 ejercicios. Bueno, y continuando con esta gráfica, en el caso de los niños, en el último renglón donde nos dice puede ser una pena o por haber atravesado una experiencia cercana a la muerte o incluso la pérdida de un ser querido. ¿Qué pasa con los niños? Los niños, bueno, pues sí sufren la pérdida de un papá, de un ser querido, pero muy rápidamente, tan rápidamente como 2, 3 días o el mismo día, ese chiquito está igual brincando, corriendo, la misma ilusión le produce ver su programa favorito o jugar. No es como el adulto que se clava en la pena, en el dolor, porque ya tiene otra información, otra connotación. Entonces, el significado de la muerte tiene otra connotación muy diferente en los niños. Pero aparte lo que nos diferencia de esto es que ellos tienen energía, tienen sus órganos jóvenes
y tienen esa oxigenación sana que les permite sí procesar la tristeza, pero rápidamente llega el oxígeno, ese oxígeno hace que ellos tengan energía, tengan la pila alta y entonces, bueno, pues sí lloran al abuelito, pero al rato ya están jugando, están brincando, están teniendo hambre. Este proceso se da porque son infantes, por supuesto, emocionalmente no tienen el criterio para recibir este enfoque de esta pérdida, pero además de ello tienen la pila puesta porque su oxigenación se da de manera sana y aparte tienen otro tipo de energía, entonces la respuesta del organismo frente a estas tensiones es diferente. Entonces, en un caso de depresión por alguna pérdida de algún familiar o la pérdida del trabajo, ¿cuáles son los nutrientes que tú darías? Aquí sí ya tenemos que explorar un poquito más de nutrientes, quizá el ejercicio tiene un poquito más de grado de dificultad, porque estamos hablando que hay que sacar a ese paciente de ese estadio. Entonces, ¿cuáles son los nutrientes que darías en un proceso de depresión por pérdida de algún familiar? Lo que pretendemos con este ejercicio, lo que tu servidora quiso hacer con estos ejercicios es que plasmemos que la depresión, la ansiedad, no se tratan como una receta de cocina, porque he visualizado yo en algunas de las preguntas de ustedes que se pretende en estos casos una receta exacta y cuando se da esa receta exacta y el paciente no responde de la manera que uno quisiera, entonces empieza la desesperación tanto del terapeuta como el familiar y el paciente. Es explorar en estos procesos de ansiedad, de depresión, qué es, qué es lo que está pasando, explorar el origen del paciente y empezar a dar los nutrientes que van a reactivar funciones orgánicas o sistemas o situaciones hormonales que van a favorecer lo que el paciente está afectado de origen. Entonces serían estos los tres ejercicios. El primero es, ¿qué le darías a un paciente porque está deprimido por una decepción emocional? Partiendo de la base que necesitamos dar la energía, oxigenarlo y evitar que se oxiden sus células. El segundo ejemplo, bueno, ¿qué pasa en un proceso? Por ejemplo, en una persona que tiene depresión por estrés. Tú sabes que el estrés degenera dos glandulitas. Ya te di el tip. ¿Cuál es el tratamiento? Sería muy diferente el tratamiento de depresión causada por estrés que de depresión causada por una pena sentimental. De la misma manera sería diferente el tratamiento para una persona que tiene depresión o que empezó su proceso de depresión por la pérdida de un familiar. Aquí hay que tener mucho cuidado, es lo que te decía, es un tejido muy delgado, invisible casi casi a la vista en las primeras etapas, que cuando ya nos tiene atrapados en esa red de ese tejido y que ya pasa a ser evidente a los ojos de las personas que conviven con nosotros, ya puede haber trastocado más de estas tres etapas. El proceso de depresión aguda ya como enfermedad se puede dar incluso por la pérdida de un familiar que no se superó en su momento y entonces va poralizándose a otras áreas de nuestro organismo y es ahí cuando se puede dar esta depresión profunda en la que ya hay que tomar medidas extremas para poder combatirla. Entonces, he aquí los tres ejercicios, vamos a seguir con las láminas y para que tú nos vayas proponiendo. También la elaboración inadecuada del duelo, como te decía, por la muerte de un ser querido, puede llevar a un paciente a que se quede estacionado en ese proceso y entonces, bueno, el mundo se le viene encima y es más difícil sacarlo cuando el paciente se quede estacionado en un proceso. Yo así como acotación te digo, no se vale decirle a una persona que está triste pasando por un duelo o por cualquier situación, no se vale decirle no llores, cálmate, todo va a estar bien. El paciente tiene que ahondar, ahogar su propio dolor, porque fíjate que aquí están funcionando dos glándulas, las suprarrenales, está funcionando también la glándula del timo y está funcionando también el sistema, bueno, en general el sistema endocrino, pero está también funcionando el sistema inmunológico. Si tú le dices a una persona que está triste, en duelo, etcétera, etcétera, no llores, tranquilízate, cálmate, va químicamente a hacer reacciones su organismo porque se va a guardar esa emoción. El primer choque es en suprarrenales. El sistema inmunológico va a reaccionar. Bueno, no desfogué físicamente con el llanto,
que para que se produzca el llanto en una persona, en un organismo, se requieren de millones de terminales nerviosas, millones de síntesis químicas que procuran que esa persona se desahogue a través del llanto. El llanto puede ser también un flujo de salida de esa emoción, pero a nivel físico. Si nosotros contenemos ese flujo de salida, estamos entorpeciendo químicamente ese organismo y quien sale perdiendo son las suprarrenales y por consecuencia el sistema inmunológico se deprime. Luego entonces esa persona, el problema no va a ser tanto que llore, sino que se le bajan las defensas y puede venir un problema de salud. Entonces, enmascarado en nombre de tristeza. Entonces, muchos problemas de depresión enmascaran otros. Por ejemplo, hay personas que están muy deprimidas y se confunden sus síntomas y cuando nos damos cuenta nos damos un susto porque esa persona es diabética y nosotros no lo sabíamos. Se enmascaró. La depresión se confunde con tantas cosas que pueden enmascarar otro problema de salud que está desencadenado precisamente por esas emociones que no se agotan. El llanto es una válvula de escape, hay que dejar que se escape, hay que dejar que se desfogue ese sentimiento para evitar que trastorne otras funciones del organismo. Otra de las razones es el consumo de determinadas sustancias. Como te decía, cuando hablemos de adicciones, vamos a tocar un poco este tema, pero desde otro punto de vista, ya desde el punto de vista técnico, cómo tratarlo a nivel de nutrición. El consumo de determinadas sustancias, como el abuso del alcohol y de otras sustancias tóxicas, hacen el famoso círculo vicioso. La persona mientras está alcoholizada, con alguna sustancia de adicción, de drogas o incluso el tabaco, pues está en un estadio que le está representando el escape de alguna situación y en esa circunstancia él se siente bien, se siente en equilibrio. Pero cuando pasa el efecto del alcohol o de las sustancias tóxicas, el paciente se vuelve a enfrentar con el punto que lo hace estar triste y entonces vuelve a tomar, etcétera, etcétera. O cuando se da cuenta el paciente que el consumo de estas sustancias tóxicas, alcohol o drogas, es tan dañino para él porque pese a que mucha gente pueda creer que no se dan cuenta, por supuesto que se dan cuenta. Esto es precisamente lo que hace más agudo el problema de una adicción. Ellos se dan cuenta de su deterioro físico, del deterioro de su vida, del deterioro en general de su entorno a consecuencia de estos consumos en exceso o de sustancias tóxicas, y esto es lo que agudiza más el problema. Para meterse otra vez en su hoyo, vuelven a tomar o vuelven a caer en las drogas. Entonces, si esta fuera la causa, no estamos diciendo que la adicción se va a tratar como un problema de depresión, que la depresión puede llevar a las adicciones o aquí como está en el ejemplo, el consumo de determinadas sustancias como el abuso de alcohol y sustancias tóxicas puede llevar a un paciente a la depresión. Esto sucede mucho en los jóvenes, sobre todo cuando están en la etapa de que quieren probar todo, quieren probar que se siente un tabaco, quieren probar que se siente tomar alcohol en una fiesta o incluso quieren probar la energía tan maravillosa que prometen las personas a su alrededor con el uso de alguna sustancia tóxica, de la marihuana, la cocaína. Entonces, cuando experimentan por primera vez esto en edades que no tienen todavía la madurez, entonces pueden caer en depresión a consecuencia del consumo de estos tóxicos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se intoxica el hígado, los riñones, se suprime el sistema nervioso y se bajan las defensas solo a consecuencia de estos tóxicos presentes en sangre. Si se suprime el sistema inmunológico, por consecuencia el sistema nervioso está tan íntimamente ligado uno y el otro que el sistema nervioso, bueno, pues también se va a suprimir y esto nos lleva a la depresión. Así que hay que tener mucho cuidado con el consumo de estas sustancias porque si no tenemos ninguna razón para estar deprimidos, este enfoque de supresión de sistema nervioso, inmunológico y la toxicidad en la sangre inhibe otros procesos, el principal de ellos la oxigenación y la regeneración celular, entonces nos puede llevar a un proceso de depresión. Y es muy difícil atender a pacientes cuyos enfoques de origen de depresión se empezaron a dar precisamente por esta circunstancia. Otros factores de predisposición son, por ejemplo, la genética.
Si hay factores predisponentes de depresión, hay familias que van heredando estos procesos de generación en generación, no a todas las familias, por supuesto, pero se llega a dar, aquí ya sí sería un proceso en el que tendríamos que tratarlo conjuntamente con un terapeuta e incluso con un psicólogo psiquiatra, porque ya estamos hablando de procesos genéticos. Entonces ahí sí definitivamente valdría la pena explorar desde el punto de vista farmacéutico, alópata, y desde el punto de vista de terapias individuales y agregar en paralelo la terapia ortomolecular. O perdón, aquí también por condicionamiento educativo, cuando los infantes o los adolescentes están sometidos a personas que son muy deprimidas. En la actualidad, se está dando un choque generacional en donde se está provocando este factor de condicionamiento educativo. ¿A qué me refiero de este choque de generaciones? Muchas mujeres, por las mil y un razones, eh, decidieron tener a sus hijos después de los 35 o incluso ya cerca a los 40 o a partir de los 40. Entonces, cuando ellas están en la etapa de la menopausia y sus papás en la etapa de la andropausia, están educando adolescentes. Entonces, aquí se da ese choque generacional. Por un lado, papá y mamá o mamá o ambos, papá y mamá, están con una desequilibrio hormonal tremendo por la menopausia, la andropausia, se desencadenan muchos desórdenes emocionales propios de este factor hormonal, pero al mismo tiempo está toda esa carga hormonal de la adolescencia. Entonces ahí es bien difícil equilibrar, cualificar las circunstancias y es cuando se da este condicionamiento educativo, o bien hijos de padres con adicciones, o hijos de padres divorciados, o hijos de personas que tienden a la depresión, se da este condicionamiento y entonces por consecuencia este chiquito o este adolescente se infiltra en la depresión o de adulto tiene este reflejo. Aquí quiero aclarar, más que aclarar, indicar un punto. Es muy arriesgado tener un proceso de depresión en la adolescencia porque está de lado eh, todos los factores hormonales que están sucediendo. Entonces, si no se trata en su momento, se puede profundizar y agudizar pues de manera muy seria. En estos casos lo que recomendamos es obviamente todos los minerales sugeridos para dar energía, todos los aminoácidos, todos los antioxidantes posibles y por supuesto vigilar una alimentación muy sana, muy completa, muy variada para evitar que estos círculos viciosos puedan desencadenar un problema así. Ahora, la depresión endógena o la melancolía. ¿A qué se refiere este término? Aparece sin una causa aparente ni factores desencadenantes, como un divorcio, por ejemplo, y se considera que está relacionada con una alteración de los neurotransmisores o desbalance químico del cerebro. Endógena es hacia adentro, si el problema es hacia adentro. Puede desencadenarla un evento exterior, pero lo que está sucediendo en realidad es que se está sacando a la luz o esa fue el detonante, la gotita que derramó el vaso en un proceso de alteración de neurotransmisores o balance químico del cerebro. Aquí es mucho cuando se acude a medicamentos supresores del sistema nervioso o bien medicamentos que van a ayudar a evitar que la persona esté en ese estadio. Cuando tenemos un paciente con ese proceso que está tomando medicamento alópata, es más tardado el proceso de recuperación con la nutrición ortomolecular, porque aquí se dan tratamientos de sustancias químicas muy fuertes que van a entorpecer el resultado benéfico de la terapia ortomolecular. ¿Por qué? Porque recuerda que la medicina ortomolecular siempre va al origen y su primer proceso en el cuerpo es desintoxicar. Si tú estás dando los nutrientes para tratar a un paciente con depresión endógena por causas de falta de neurotransmisión o sustancias que le hacen falta al cerebro, dopamina, etcétera, etcétera,
Ese paciente, si está tomando medicamentos, esos medicamentos son, primero, de empleo muy delicado y solamente se administran con receta médica. Segundo, se consideran de empleo delicado porque son, al final de cuentas, fármacos, drogas, sustancias muy fuertes, sustancias químicas fuertes, que cuando las recibe el organismo, si bien pueden tener beneficios prontos o de largo plazo, pero se ve el beneficio en el paciente, por tratarse del tipo de fármacos que son tan fuertes, estos degeneran el intestino, pueden generar gastritis, acidez medicamentosa, problemas de intoxicación tanto hepáticas como renales. Entonces el organismo tiene un problema severo de intoxicación por fármacos. Por un lado, estamos tratando de ayudar a que se dé la neurotransmisión, el balance químico del cerebro, pero por otro lado, estos fármacos están ensuciando nuestro organismo. Si tú empiezas con una terapia ortomolecular, los nutrientes que tú vas a darle a ese paciente para que ya no esté triste, para la neurotransmisión adecuada, para el balance químico de sustancias que lleguen al cerebro y equilibren esta situación, antes el nutriente ortomolecular lo que va a hacer es a donde el cuerpo lo necesite. Acuérdate que cuando tú das nutrición en estas dosis ortomoleculares, el organismo va a tomar estos nutrientes en donde más le hagan falta. De ahí el término ortomolecular. Cuando te pregunten como terapeuta, bueno, ¿qué es la medicina ortomolecular? Pues es cubrir las deficiencias de nutrientes que hay en el cuerpo. Esa es la base, el sustentable del éxito de esta terapia. Entonces, si eso es lo que hace la medicina ortomolecular, cubre las deficiencias nutricionales que hay en nuestro cuerpo, ese paciente está consumiendo fármacos para la neurotransmisión o el balance químico en un proceso de depresión endógena, hay un desbalance a nivel gástrico, renal y hepático por lo fuerte de los fármacos. Llega el nutriente con el que vas a tratar este proceso y como que no ves muchos cambios de primera instancia, porque esos nutrientes van a hacer su trabajo donde mayor deficiencia orgánica se encuentre. En este caso, intestino, van a desintoxicarlo, van a hacer su trabajo de absorción de nutrientes en cantidades adecuadas, van a hacer su trabajo de tapizar el esófago porque está muy agredido por esos fármacos, van a hacer su proceso desintoxicante en hígado, en riñones. Una vez que hacen la fase desintoxicante, luego hacen su fase nutritiva, regeneradora. Hasta después de esa etapa es entonces cuando el cuerpo empieza a recibir el beneficio de neurotransmisión y de equilibrio químico cerebral. Por eso los pacientes que están tomando fármacos, el resultado en terapias ortomoleculares lo pueden ver después o a partir del tercero o cuarto mes. Esto es importante considerarlo como terapeuta ortomolecular para que tú vayas haciendo tu mapa de tratamiento con ese paciente. Está tomando fármacos, tú no se los puedes quitar, no tenemos la capacidad para hacerlo, no tenemos la facultad para hacerlo, porque pues tú no los proscribiste, no los puedes prescribir. Perdón, no los prescribiste, quiere decir que tú no los indicaste, no los puedes prohibir, no los puedes proscribir. Entonces, lo que vamos a hacer como terapeutas ortomoleculares es enfocar al paciente. El tratamiento, la primera fase, lo que va a hacer es desintoxicar. Independientemente que sean los nutrientes enfocados para ello, todos los nutrientes en el organismo hacen su trabajo a partir de las necesidades nutricionales que tiene un organismo, un sistema, un proceso hormonal. Entonces, estos nutrientes el cuerpo primero los va a tomar en donde mayor falta le haga, que el proceso, insisto, es desintoxicante. Hígado, riñones, intestino, por los fármacos tan fuertes que ese paciente está tomando. Ese proceso nos va a llevar un mes, ya está protegido el organismo, ahora se va a nutrir adecuadamente. Y el tercer proceso es la regeneración. Estamos hablando de 2 a 3 meses. A partir del cuarto mes, ya el organismo ya está cubierto de sus necesidades más básicas, si es que el paciente es puntual, es sistemático tanto en su nutrición como en su ingesta de nutrientes. Entonces estamos hablando que al tercer mes ya está listo para recibir, ahora sí, nutrientes
para que se ejecute la neurotransmisión y el equilibrio de sustancias químicas en el cerebro. Es ahí donde se empieza a dar ese enlace. Seguramente a partir de la segunda, tercera terapia, el paciente va a sentir energía, ya no va a sentir el efecto tóxico del medicamento. Y entonces a partir de ahí seguramente su médico psiquiatra va a empezar a reducir el medicamento. Como tiene más energía, como estás regenerando sus glándulas suprarrenales, protegiendo su hígado, sus riñones, nutriendo a satisfacción ese organismo con los nutrientes, entonces ese paciente a partir de energía va a poder manifestar más relajación muscular, puede dormir mejor. Entonces el médico forzosamente es en la etapa en la que empieza a reducir el medicamento. Esto se está dando segundo o tercer mes, dependiendo las sustancias que el paciente esté tomando como medicamentos. A partir del cuarto mes ya tenemos a favor como terapeuta ortomolecular que el paciente ya no está tomando tantos medicamentos o los está reduciendo en dosis por su médico. Es ahí cuando ya puedes entonces mandar una carga extra de nutrientes que favorecen la neurotransmisión y el balance químico en el cerebro. Aquí sería el cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio es, ¿cuáles son los nutrientes? Solamente es un nombre, no necesito una lista, es el nombre. ¿Cuál es el nombre de los nutrientes que favorecen la neurotransmisión? Son muchísimos, afortunadamente es vasta la lista de nutrientes que favorecen la neurotransmisión, pero si los catalogáramos en uno solo, ¿cómo se le llamarían a este tipo de nutrientes? No quiero que me digan que son neurotransmisores, porque esa es la pregunta. ¿Cuáles son los nutrientes que favorecen la neurotransmisión? Aunque hay minerales y hay otros nutrientes que la favorecen, hay unos en específico de los que hablamos muy ampliamente cuando te explicamos el diagrama de la neurona. Te voy a dar una referencia. ¿Te acuerdas cuando pusimos el diagrama de la neurona con sus axones, sus dendritas? Y que hablamos ahí precisamente cómo se hace ese circuito de comunicación que se logra la neurotransmisión. Ahí dimos el ejemplo de cuáles son los principales neurotransmisores. Entonces, este sería el cuarto ejercicio. ¿Cuáles son los principales neurotransmisores? Los nutrientes que fungen como neurotransmisores, que sería la carga más grande que vas a hacer a esas alturas de la fase de los tratamientos por depresión endógena. Das nutrientes no para desintoxicar, aquí que queda muy claro, cuando hagamos el mapa de la hoja en blanco que ponemos para que juntos hagamos todo el tratamiento, ahí se va a plasmar muy claro esto. En el entendido que llega a nosotros en la consulta, un paciente con depresión endógena, antes de tratarlo de depresión, lo primero es desintoxicarlo. Ya sabemos cuáles son esos nutrientes. La segunda fase, la segunda consulta del paciente, en realidad sería su primer fase de tratamiento para la depresión endógena, porque la primera consulta fue desintoxicante. No aportamos nada para el tratamiento en específico. Su segunda consulta con nosotros en realidad va a ser su primer inicio de tratamiento de depresión, que todavía a esas alturas el organismo sigue intoxicado porque sigue ese paciente a esas alturas de consulta consumiendo las sustancias farmacológicas. Pero tú en tu segunda consulta, que es primera fase de tratamiento de depresión, vas a empezar a dar todos los nutrientes que se necesitan para esta fase. Adelante está el cuadro en blanco donde queremos que tú participes precisamente diciéndonos cuáles son esos nutrientes. Y esos nutrientes, pese a que están enfocados ya directamente a tratar la depresión, el cuerpo los va a absorber en donde más lo necesite, fase desintoxicante, fase nutritiva o fase regeneradora. En la tercera consulta el paciente ya te puede ir dando signos, que tiene más energía, más ánimo, ya no se le cae tanto el cabello, si ese fuera el caso, la piel está más hidratada. Estos son signos muy importantes. Aunque son signos estéticos, la estética de una persona nos habla de qué tan saludable está por dentro, una piel hidratada, no ceniza, sin ojeras, un cabello, bueno, pues brillante, que no tenga caída de cabello excesiva, nos habla de una nutrición por dentro, de una verdadera desintoxicación.
Entonces tú esto lo vas a ir evaluando como terapeuta. Si el paciente lo denota, es una forma de validar que el tratamiento lo está llevando de manera puntual y el paciente está respondiendo favorablemente. Aquí el trabajo como terapeuta, sí te aconsejo que valides mucho a tus pacientes. Cuando veas en un paciente de depresión o de cualquier tipo de deficiencia nutricional, por severa que sea, valides el avance de tu paciente. Le hagas ver, mira, tienes mejor cabello, está más hidratado, tu piel ya no se ve tan ceniza, o ya subiste, ya ganaste peso, si es que estaba bajo de peso, etcétera. O sea, validar los avances que tú vas a observar como terapeuta en ese mapa que tienes que hacer muy profundo con este paciente. Y entonces ya en la tercera etapa vamos a seguir igual manejando los nutrientes enfocados al tratamiento de la depresión. Pero en esa tercera etapa, ya que evaluaste esos cambios en el paciente, quizá a esa altura tu paciente ya, perdón, el médico tratante del paciente ya le está reduciendo sus fármacos. Es el momento de que des una carga mayor de nutrición para el proceso de la depresión. ¿A qué me refiero con una carga mayor? A multiplicar las dosis, aumentar las dosis o agregar más nutrientes para que el sistema nervioso, para que se favorezca la neurotransmisión y para levantar las defensas. Recuerda, es bien importante, cuando llenemos el recuadro de tratamiento, eh, ojalá te acuerdes que es bien importante en cualquier proceso de desorden emocional siempre proteger el sistema de defensas. Imagínate al sistema de defensas y al sistema nervioso como un par de gemelos, como un entramado entretejido uno con otro, están íntimamente ligados, se afecta a uno, se afecta el otro, se nutre a uno, por consecuencia el otro se beneficia. Entonces, cuando hablamos de cualquier proceso emocional, necesitamos manejar uno, nutrientes, por supuesto, para el sistema nervioso. En este caso, depresión endógena. Aquí te estamos indicando cuál es la sintomatología para que tú como terapeuta, ya que conoces el proceso de nutrición, cuáles son los nutrientes que ayudan en cada fase, sepas que necesitas manejar neurotransmisores. Este es el cuarto ejercicio, insisto, ¿cuáles serían el grupo de nutrientes que favorece la neurotransmisión? No quiero nombres de nutrientes, el grupo de nutrientes que favorece la neurotransmisión. Y en el otro caso sería ayudar a que el sistema de defensas esté sano. Este marca una diferencia muy grande entre la salud del paciente o solamente el mantenimiento del tratamiento. Si tú ejerces nutrición para favorecer al sistema inmunológico en un proceso de depresión, los resultados son sumamente benéficos. Entonces, este sería el planteamiento para que tomes tus apuntes y en el cuadro en blanco donde vamos a pedirte que nos ayudes a llenar este tratamiento, ya tengas estas bases. ¿No hay preguntas ahorita? ¿No? ¿Les parece que demos 5 minutos antes de seguir con la otra?